La importancia del sexo en una relación. Para un hombre es una necesidad. Siempre queremos echar pasión. Sí o sí, siempre que le haces el comentario, siempre quieres echar pasión. Siempre. Que tengas esa confianza con tu pareja de decir, Claro. oye, me gusta esto. O sea, y no tengas miedo a decir, cuando un hombre tiene un orgasmo, o sea, puede ganar y puede decir, te amo. Gracias por decirme, solo entiendo muchas cosas. No es cantidad, es calidad. Y las ganas te las puedes quitar con cualquiera. Creo que el machismo nos daba en la madre hacia ambos lados. La mujer es una PUTA Sí. y el hombre es un ganador porque entonces lleva más. Y eso cambió nuestra vida sexual para todos, para bien o para mal, ¿no? A ustedes se les exige que sean hombrecitos y tengan un historial muy largo. Sí. ¿Qué opinan del sexo? Asexual-23. A mí me caga. Como que nunca es igual que al mero principio. No. No. Entrada por la edad. No, eso es así. O sea, hay vuelta del tigre y vuelta del panda, ¿no? O sea, Bienvenidos a un día más del podcast Marta y Kenneth, el podcast. No nos quedamos Brillantes, con el nombre. brillantes. Ajá. Lo pusimos así para que se acuerden siempre de nuestros nombres, la neta. Es como Will Smith, que le Exacto. dijeron que en el Príncipe del Rap se pusiera Will Smith. Exacto. ¿No? Es por eso, la neta. Vas a hacer un golpazo. Lo que sí es que no vamos a ser así de famosos ni de ricos, ¿no? Sí, eso debe ser algo muy triste. Uno nunca sabe. Cuando tienes todo este desmadre frente a la cámara, pueden pasar cosas mágicas. Y yo creo que ni así vamos a lograr que escriban bien tu nombre, amigo. No. Oigan, amigos, si alguien quiere comentar lo guapo, billetudo, mamado que estoy, y quieren poner, miren, ahí está mi nombre, por si quieren verlo. Con doble N, por favor, no mames. Toda la gente de Starbucks, de todos los cafés, cuando él va a pedir, por favor, esto, o sea, Exacto. Ahí está. Exactamente. Bueno, ¿cómo están? Espero que Bien. estén muy bien, Eso. ¿no? Vamos hoy a un tema bastante intensito, como todos los temas que tratamos aquí siempre. Por supuesto. Ya conocían a Paola y a Alex, pero se los voy a volver a presentar. Alex es muy amigo nuestro y Paola es la mejor amiga de mi hermano, pero que ya nos quiere más a nosotros. Bueno, es La que eso neta. está sencillo. Lo siento, babas. Me ganaron. Sí. le hicieron una opción más chingona. Exacto. Santo Exacto. que no has visto, santo que no es Exacto. adorado. Por güey eso te la das, ahora ya nos quiere más a nosotros. Sí. Pero bueno, la importancia del sexo en una relación. Ay, mamá, los de la vida. Ah, sí. Sí, sin babitas y órale. ¿Tabú o necesidad? Es necesidad, es importante. Ya Bueno, se pues, acabó el capítulo. Este solo va a ser necesidad. el podcast más corto de la historia. Todos lo necesitamos. El sexo no es necesario. Venga, ok, está muy bueno el tema. Pero que sea sucio, que sea, bueno, consensuado. Consensuado. Este güey dijo que sin babita y así fue. Así lo dejó ir. Pero sin nada de agua, ¿eh? Tiene que ser así, acá. Tiene que ser sucio. Lo que quieras hacer, que tengas esa confianza con tu pareja de decir, Claro, oye, me gusta esto. O sea, y no tengas miedo a decir. claro. Se Tampoco acabó. vas a agarrar y decir, ay, te voy a ahorcar y poner una bolsa y cosas así. No, no. En casita. No, pues ahorcar es prácticamente lo mismo que la masturbación. Güey, Ok. ¿qué más podemos decir si Alex ya dijo que si el sexo no es sucio, guácala? Sin babita. No, sin baba y ahorcamiento. Alex, vete, güey. Ya, güey. Es Jesucristo. Que con Jesucristo no hay ningún problema. Claro, eso sí. Siempre y cuando nos das la Él dicta cómo es. Exacto. Se lo cerró con las. Claro. Bueno, pues ya vamos directo a la primera pregunta, que no sé para qué hago preguntas. Sí, que después de todo lo que dijo Alex, todo lo demás que hueva, ¿no? Venga. Pero bueno, ¿el sexo puede salvar una relación o es solo un parche temporal? Parche temporal. Esta es la pregunta. ¿Es un parche
temporal. Ay, Más bien puede haber relaciones basadas en sexo. Sí. Entonces no es que la salves o no, sino que más bien si se acaba el sexo, quizá tu relación ya fue porque es lo único que tenías. Porque no hay una conexión. Exacto. ¿No? O sea, ¿te conoces algo o hablas al tanteo? No, hablo al tanteo. ¿Qué vas a decir? puede estar con alguien de los mejores sexos de mi vida. El mejor coito de tu vida. Puedes tener una relación con gran coito. Claro. O sea, a ver, ya lo voy a decir. Ajá. Y te empanochas. Ah, ¿cómo lo podemos decir? ok, vamos a Es que decirlo. no hay Como otra que te palabra. enculas. Que estás ahí porque te gusta tener relaciones sexuales. Exacto, o sea, y con esa persona te da una química sexual bien chingona. O sea, va. Pero realmente ya después de eso. Si no hay nada más que eso. Exacto. Claro. Pero te quedabas porque, pues sí, o sea, se involucra mucho sentimiento en hacer el acto del sexo. ¿Pero crees que sea sentimiento? O sea, que involucres el sentimiento. Es que, amiga, sentir en los órganos también es sentimiento. O sea, yo estoy hablando de sentimiento de sentimiento, no de tacto. O sea, los 10 segundos, cuando un hombre tiene un orgasmo, o sea, puede ganar y puede decir, te amo. Me quiero Puede decir Ajá. cualquier Exacto, cantidad sí, de exacto, tonterías. Sí. Gracias por decirme, solo entiendo muchas cosas. A ver, esa es otra pregunta que está de alto impacto también. De alto impacto. ¿El deseo sexual realmente disminuye con los años o eso es puro mito? Esa respuesta creo que es buena viniendo de cada uno. A ver, tú primero, Pau. Madres. No sé. O sea, por ejemplo, si yo tengo pareja, Todo el que quiera. Y si no tengo, es como, Sí. entonces creo que es como depende de cada etapa de tu vida, no de la edad. Ok, gran respuesta. De cómo estés en ese momento, si estás con alguien o no. exacto. Ok. O sea, nada más es en general. Ajá. Como en general, ajá. ¿Tú Ok. como hombre sientes que tu deseo sexual disminuye? Claro. Sí. O sea, no. O sea, ¿a ti te ha disminuido o no? No. Nada. Todo lo que tenga que ver con Alex es diferente porque él es Jesús, o sea, él es potente para siempre, ¿ok? Yo creo que físicamente ya no estás igual, pero la palabra deseo, no. Mi deseo no baja, Creo que yo idéntico. pero a veces te duele la espalda, ¿no? O sea, es como, el El deseo sí, calambre. ajá, o sea, el no, deseo está no, ahí, no. no, pero real, o sea, es como, puedes tener el mismo deseo, ya sin chistín, o sea, puedes tener el mismo deseo, pero literal, si estás muy madreado ese día X, Y, Z, dices, pues hoy no. Y si tuvieras 20 años, es como, te va a ganar el deseo, Claro. ¿no? Te va a ganar el deseo. No hay pedo con un calambre. Sí, como sea. Como sea. Es que, a ver, o sea, ¿cómo podemos diferenciar entre deseo y ganas? No sé si es lo mismo o si tiene algún tipo de diferencia. Porque si es. Es lo mismo, ¿no? Ganas todos tenemos. Ajá, o sea, el pero. deseo. Ahí yo siento que sí hay una diferencia. Yo no. No sé, es que esa es justo mi duda. Pero bueno, la pregunta es deseo, whatever. No, pero sí. No creo que sea lo mismo. A O sea, porque puedes tener ganas y las ganas te las puedes quitar con cualquiera, Ey. ¿no? Qué Y el deseo es Deseas cuando a alguien. deseas a alguien. O sea, ok, las ganas claro. tú solo te lo quitas. Sí. A mí no me hace daño, pero entiendo lo que dices. Creo que hay etapas, hay épocas, por lo menos con base en mi experiencia, ha habido épocas de mucho deseo o muchas ganas y épocas de no me podría dar más lo mismo. Ya le doy huevo a mi esposa. Se acabó el podcast. Ya este güey no por rápido. Y Se acabó. No, eso creo, neta, o sea, y también creo, por lo menos para las mujeres, no sé para los hombres, desconozco, pero creo que para las mujeres también incluso hay temas hormonales en los que tus hormonas hay veces que te lo piden a gritos y hay veces que es como si me tocas tal vez te rompa el brazo, Claro. Sí. ¿no? También las hormonas juegan un Aunque papel. en mi caso bastante seguro fuerte. sí. De mí no van a estar hablando. Siempre va a ser diferente para una mujer que para un hombre. De hecho, eso que acabas de decir es la siguiente pregunta Ok. y no sé, platiquemos. A ver. ¿El sexo es más importante para los hombres que para las mujeres? ¿O es solo un estereotipo? O sea, un hombre sí es así como la ve, güey, me la quiero dar. ¿No? Y la mujer vamos más como el, ay, güey, me gustó, mira. Y ya después, ya de si te avientas o no. Y los son gay, directo. Fíjate que yo conozco bastantes mujeres que es me lo quiero dar. ¿Sí? Bien, yo no sé.
Yo también nunca fui así. Sí, yo igual nunca fui así, la neta nunca fui así. Pero sí conozco mujeres cañón, o sea que, güey, que tienen deseo sexual como hombres. Por Órale. supuesto que no tiene que ver con ser hombre o con ser mujer, No, no, pero no. justo como tienen esta... Sí, de necesito echar pasión. Me la tengo que dar. Punto. Ya. Exacto. Sí, Yo no puedo contestar, o sea, tipo Paola dijo como, siento que sí, ¿no? O tú dices, he visto a mujeres que creo que sí. Yo la neta, mi respuesta es, no lo sé porque no soy mujer y no puedo saber cómo piensan o sienten las mujeres. Entonces no lo puedo contestar literalmente, pero sí sé, con base en mi experiencia, que los hombres, o sea, en mi experiencia como hombre y con amigos hombres, siempre queremos echar pasión. Sí o sí, siempre que le haces el comentario, siempre quieres echar pasión. Siempre. yo siento que por lo menos en la adolescencia, o sea, cuando el despertar a la sexualidad, siento que sí es muchísimo más intenso en los hombres que en las mujeres. Sí, estoy de acuerdo. Sí, Por claro. lo menos en el despertar, los primeros años de la adolescencia y principios de edad adulta, yo creo que sí, hasta de haber por ahí algún tipo de estadística, porque es una locura cómo se ponen los hombres cuando despiertan Sí, a la sexualidad. sí, te calientas viendo la pared, bye. Un pito parado. Sí. Y, ajá, o sea, hasta Y que incómodo, sabe, ¿no? y no sabes de dónde viene. Así de alguna vez. Exacto. Cosas. Y a nosotros no nos pasa eso ni de broma. Sí, no. Ni de broma. Por eso digo que es súper, o sea, perdóname, es muy distinto, ¿no? O sea, desde adolescente hasta después, o sea, creo que es diferente la sexualidad. Ahí ya no sé si después. O sea, creo que los inicios, o sea, de la adolescencia y de la edad adulta, creo que incluso debe haber por ahí un tema hormonal, neurológico, etcétera, de los hombres versus las mujeres, que para ustedes es la cosa más intensa del mundo, pero creo que ya después nos ponemos A par. ajá. Y pienso, vaya, eso pienso y eso opino, pero no quiere decir con que sepa. Pero sí creo que el constructo social hace que a nosotras nos permitan una de dos. O pensar menos en sexo, ajá, o actuar menos con base en ello, o bien ustedes, y por otro lado también por el mismo constructo social, a ustedes se les exige que sean hombrecitos y tengan un historial muy largo. Sí, de acuerdo Y que a contigo. nosotros, y que el nuestro sea muy corto. Entonces, no sé si eso a nosotras nos priva un poco de pensar tanto en sexo como realmente pensamos. Qué cool lo que o estás diciendo. expresarlo como realmente nos gustaría expresarlo. Creo que es súper importante lo que estás diciendo. O sea, en el contexto de México, al menos, o sea, es como, sí, estoy. Y 100% Latinoamérica de acuerdo. de entrada en general. Estoy 100% de acuerdo contigo. Cañón. Pero ¿qué estadística debe haber de si piensan más o menos en sexo? Creo que sí hay por ahí un estudio que indica que los hombres piensan mucho más en sexo, creo. Y también las mujeres. Pero pensamos muchísimo en eso. Simplemente que no permiten de que sea lo que ves. ¿Será que tenemos las mujeres como más tabú? Yo creo que Exacto. sí. Es eso. La neta, yo pienso que sí. Yo pienso que sí, porque, por ejemplo, en mi caso, todas las cosas que experimenté fue con parejas. O sea, yo nunca en la vida, cada quien es diferente, por supuesto, pero yo nunca me atreví a hacer cosas con güeyes que no conocía, por ejemplo. Siempre lo vi tremendamente mal. Sí, es porque ya tienes la confianza con tu pareja. Ajá. O con el güey O con el güey, hay una que confianza. medio conozco, que medio Sí. sé quién es, ¿no? Ajá. Sí. Y a ustedes les vale madre. Sí. No necesariamente, ¿eh? No necesariamente, pero a los 13 o a los 14 o a los 12 sí. O sea, te puede con la tortillera, vaya, en corto, o sea. Pero no, es la realidad, es la Sí. realidad. Pero cuando eres más grande, no. O sea, ya entra, como dices tú, como Bueno, que se empieza a pero porque entablar te la fijas situación. más en el físico, quizás, no sé. No, claro, pero ya incluye más tu cerebro, tu sentimiento, lo que realmente quieres. Son como muchos factores, Sí. la neta, ¿no? O sea, O sea, ¿tú sí crees que es a la par o que los hombres son más sexuales? No, yo creo que es a la par. ¿Sí? O sea, a ver, la mujer también son muy sexuales. Simplemente no lo verbalizan, ¿no? Yo lo pienso dicen. lo mismo. La neta, yo pienso lo Y, mismo. y ahí es esa parte, o sea, díganos, ¿ok? O sea, no siempre podemos estar como... silbato parado. No siempre se puede hacer. Ajá. Pero vamos a intentar, o sea, ahí le jugamos.
no me digas como no, yo te digo como sí. Yo creo que hay todo un tema de constructo social alrededor de eso. Completamente de acuerdo. O sea, yo sí me pongo a pensar en la neta que tengo arrepentimientos al respecto. De con quién pudiste haber echado pasión y no lo hiciste, ¿no? Sí, Y que todo tiene que ver, precisamente, socialmente estaba mal, ¿no? O sea, Muy sí, mal. sí te o entiendo. sea, yo nunca en la vida, y lo digo así con mis amigos y a cuadro, lo digo, nunca me acosté con alguien que no conocía. Nunca. Eso. Y eso sí habla Como- mucho de O que acabara de conocer, nunca en la vida. Nunca lo sí. es hice. un Un buen one One night stand, nunca, güey. Sí. Y eso Nunca. tiene, yo siento que tiene todo que ver con el contexto, la verdad. O sea, social, contexto social. Y cómo nos educaron, ¿no? O sea, yo sí creo que tiene todo que ver. Es más, lo pienso y digo, uy, no, hasta la fecha, ¿eh? O sea, con todo y la deconstrucción del machismo y todo, lo pienso y digo, güey, no. Pero ya lo estás viendo desde una madurez que tú ya tienes. O sea, si tuvieras 20 años y que digamos que no tengas la parte de, ay, es que me van a ver pedos, que esto, que pues qué. No, o sea, tú puedes elegir, ay, me doy esto. Hoy en día ya lo ves, dices, no, porque realmente quiero conectar con alguien, o sea, yo ya sí quiero tener sexo con él. Quiero que esté chingón y quiero conectar con él. Sí, creo que yo hoy en día, con todo y la deconstrucción del machismo, justamente, creo que ahora menos que nunca lo podría hacer. No sé, pero yo sí creo que el machismo, o sea, en resumen, creo que el machismo nos daba en la madre hacia ambos lados. Ajá. O sea, es como lo que todos conocemos y estoy seguro que toda la audiencia conoce, ¿no? Al menos en México o Latinoamérica. La mujer es una PUTA Sí. y el hombre es un ganador porque entonces lleva más. Y eso cambió nuestra vida sexual para todos, para bien o para mal, Ajá, ¿no? O sea, es ajá. como, lo cambió, ¿no? O sea, es como, ay, nada más. Bravo, bravo. ¿Cómo me llamo? Bravo, Kenneth. Llevas tantas acostones con. Un aplauso, güey. Eres una máquina. Sí, Tú para las eres mujeres una mal. PUTA, todo Ajá. mal. Entonces, partiendo de ahí, ¿no? O sea, es como, no podemos saber qué estaba bien o qué estaba mal, ¿no? O Claro. sea, Y sin partir de ahí y partiendo desde cómo pienso ahora, ajá. para mí, como que el sexo sin sentimientos, lo pienso, lo trato de racionalizar, sin algún tipo de conexión intelectual, emocional, es algo total y completamente animal, vacío, sin sentido. Bueno, pues eso responde entonces la pregunta anterior. Los hombres, o sea, esto que acabas de decir para mí es como, cámara, sí, todo bien, aquí ahora echamos pasión. Ya se respondió la pregunta, audiencia. O sea, nosotros sí era lo de hace ratito, ¿no? Las ganas y el deseo. Ellos si tienen ganas se las quitan, punto. Exactamente. Y nosotros más bien es cuando tenemos deseo, pero las ganas igual se te olvidan y te pones a cocinar. Nosotras sí nos vamos más por el lado de, ay, güey, pues es que ya tengo una conexión con este cabrón, y ya hay como un sentimiento, Creo que yo me podría llegar a sentir usada. Como de, bueno, que estés muy bien, con gusto, bye. Chido, acá. Chido, porque además yo no puedo no intimar con la gente, no puedo. Pero es que ahí está. Es que David, Ahí está. Tú lo dijiste muy bien, amiga. Un hombre se quita las ganas como sea. Y yo siempre lo he dicho, y como suene, para un hombre es una necesidad, como ir al baño. Bye. Punto. A quien le embole. Puedes continuar con la siguiente pregunta. Pero no sé si para una mujer también, ¿eh? ¿La falta de sexo justifica una infidelidad? ¿Por qué sí o por qué no? Sí, lo pides. Para ambos lados, ¿eh? Para hombres y para mujeres. O sea, para los dos lugares. Si lo pides, te dicen no, sí. Pero si no lo pides, no hablas o no le echas ganas, no está justificado, ¿no? O sea, es como... bueno, desde mi perspectiva me Desde la parece mía lógico también. que si yo te dijera a ti, oye, ya no estamos echando pasión, oye, no mames. Tú me dices, no, pues es como, pues no mames, ¿no? O sea, con quien sí. ajá, pero es porque yo te estoy pidiendo y te estoy diciendo y es como, oye, nos estamos alejando, ¿no? ¿Qué onda? No, o sea, es como, me parece lógico si lo hablamos, pero si no, no está justificado. O Sí. sea, desde mi perspectiva. No, desde la Sí. mía también, la neta. Sí. ¿Todos estamos de acuerdo? Ay, qué bonis. ¿El sexo es más importante que la compatibilidad emocional en una relación? No. Para una relación larga de amor profunda, no. No, exacto, yo coincido. ¿Todos estamos de acuerdo? Amigos, amor mío, estamos deshaciendo este podcast. Creo que sí, o sea, digamos, si hace falta sexo, pero tienes compatibilidad, pues bueno, el sexo siempre va a ser, o sea, tiene que estar, eso sí. Sí. Tienes que hacerlo
al menos como es viendo una, pero chingón, o sea, que de ese cierre, o sea, no es cantidad, es calidad. Ah, bien, bien. Ah, les hago Sí, una de pregunta acuerdo. a ustedes que no han tenido una relación como de 15 años, ¿no? Por ejemplo. Pero sí han tenido relaciones largas también. ¿Les llegó a pasar que bajó el sexo en su relación? No. A ti sí y a ti no. Paola no lo permitía, ya lo dijo, claramente. ya que Exacto. Ajá. Pues sí, si yo soy cuchillito de palo en eso y a los hombres aquí le dan pan que llore, Sí. pues ya. Oye, en tu caso dices que sí. Sí, o sea, bajó un poquito de que ella estaba en sus cosas, yo estaba en mis cosas y no sabíamos comunicar, ¿no? Entonces, no le podía decir, no sabía cómo decir. Que yo siento que de todas Sí. maneras, no sé qué opinen, o sea, aún a pesar de que para ti somos, no, me vale, yo siempre quiero, ¿así? pero como que nunca es igual que al mero principio. No, No. entrada por la edad. ¿no? No, pues esa no era así. O sea, hay vuelta del tigre y vuelta del panda, ¿no? O sea, ¿El sexo sin amor es igual de satisfactorio que el sexo con amor? como sexo, sí. Sí, claro. Antes que otra cosa, porque creo que tú y yo vamos a responder una cosa y ellos otra. Está bueno que este capítulo haya sido 2 contra 2. Sí, la neta sí. Les hago una pregunta como hombres, literalmente como hombres, o si no como hombres, como Alex y Kenneth. Ok. En el caso de ustedes, ¿cómo se desinhiben más? Literalmente, hablando en cuestiones de desinhibición. Ajá. ¿Con alguien que amas o con alguien que no te importa? Ok. Ok, voy a responder. Con lo que permita la de enfrente. Así me desinhibo yo. Ok. Es la verdad. O sea, no, yo no veo tapujos. Si lo hablas, lo dialogas y a los dos les embona, vámonos. ¿Y para ti igual? Para mí, tengo que hablar, o sea, tengo que decirlo, o sea, Un día conoces a una chava y ese día te acuestas con ella, o sea, y que de repente se dan las cosas. pero o sea, no creo que te pongas a hablar así como, bueno, pues, Ajá, ¿sabes? exacto. No, no, pero preguntas, o sea, consensuado. O sea, de Exacto, así, quiero oye, hacer esto, quiero esta posición, quiero hacer tal oye, cosa, no ¿te sé qué. gusta esto? ¿Te gusta, tal? no te gusta? Pues hasta luego. Ah, o sea, ¿no? pero yo vaya. siempre he preguntado, porque ese es mi Ah, duda. no, por Si tú supuesto. estás claro, ahí en el rock por and supuesto. roll y pues, tú haces lo que quieres Si hacer, no preguntado literal, pues empieza la cuestión y la mujer te puede decir, oye, no, esto no me late y se acabó. Chido. ¿Dónde me sentiría más cómodo? Por supuesto, con mi pareja, a quien amo. Claro. Pero eso no me frenaría de una o la otra más manera. cómodo. Entonces, ¿cómo ves la comodidad en ese aspecto? Confianza, comodidad, que también me vean la tripa, ¿no? O sea, la verdad. Tu cómo eres muy flaquito. No, cuando la tuve, ahorita que tengo cuadritos no hay tantos problemas. Pero cuando estuve gordo, pero no tanto ahorita. No. Pues comodidad, o sea, evidentemente, y lo dije como chiste, pero es la verdad, o sea, hacer el amor, aunque suene cursi, trillado, ¿verdad? Claro, Ok, no, bueno, tener sexo con amor, sí es muy diferente, Claro. porque sí es con amor y lo estás haciendo con alguien que amas profundamente, es otra, cambia. Cambia. Pero eso no quiere decir que tener sexo sea con o menos tapujos, al menos yo, como Kenneth. Claro, y que no tenga su validez de, "Güey, lo disfruté". Exacto. Creo que en mi Y caso, nosotros es diferente. no, fíjate que mientras hablaban, pensaba y recordaba, ¿no? Sí. Ajá. Y creo que me puedo desinhibir más con alguien a quien no amo. Mira, Es más fácil, sí. bueno, se acabó este podcast. Hasta luego, gracias, bye. Eso pasa. Sí, claro, o sea, porque dices, güey, me vale. Me vale lo que pienses. No esperaba esa respuesta, me llevan. Me vale lo que pienses. Claro. Exacto. A ver, para ti, Yo con alguien que amo. Al revés, es como hazme lo que quieras, ¿no? O Sí, sea, porque Pruebas todo lo que quieras. claro, porque a la salvo. confianza, o sea, todo. Sí. Un güey así como de, pues, o sea, que no lo amo, que no hay como un sentimiento fuerte. De que lo conociste en el Oxxo y así. Pues es que tampoco nunca ha pasado, pero. Perdón por este, no haberme acostado con alguien que conocía en el Oxxo. Mira, no somos seguidos. Ok, o sea, para ti es como un cabrón al que bueno, un hombre del que estás enamorada o amas, es como te desinhibes 3 veces más, ¿no? O sea, de hagamos lo que yo quiera hacer y lo que él quiera. Exactamente. Y eso está muy chingón porque muchas veces es al revés, ¿no? O sea,
a convivir. Como ya vimos, pues depende de la persona, ¿no? O sea, es como más desinhibida con alguien que no sé ni qué carajos, menos, ¿no? O sea, con un güey que no sé ni qué pedo. Yo preferiría hacer todo eso con mi pareja. Coincido Sin duda. con Marta, Ajá. porque sí, también es algo de suelta. Lo puedo hacer perfectamente con mi pareja. Pero es como que hablarlo y que no sé qué. Todo el trámite, toda la burocracia. Ajá. El papeleo, güey. El papeleo. Claro. Súbete, yo me dejo. Exacto, Traigo con qué quererte. Claro. Bueno, pues qué gran pregunta. Sí, la neta sí. Muy buena, la muy neta sí. Y más porque creo que todos tuvimos respuestas distintas, ¿no? Sí. Ay, qué bonito. Ay, Puki. Esta pregunta, la neta, está bien perra. A ver. ¿La compatibilidad sexual se construye o es algo que simplemente existe o no existe entre dos personas? Wow. Cuando me digan a mí, yo contesto. Contesta. Ok. La compatibilidad yo creo que se puede construir. La química ya venía de cajón. Sí. Exacto. Ok. Se da. Pero ¿No? ¿no será como un poco lo mismo compatibilidad y química? No, porque compatibilidad. Perdónenme todos. O sea, la química te das cuenta en el momento. Si tienes química o no tienes química. Si tienes química, ya puedes ir construyendo todo lo demás. Si no hay química, ¿para qué te esfuerzas ahí por más que no hay? Eso. ¿Qué dices? Yo creo que la compatibilidad se va construyendo. Química sí, tiene que ser. En el primer momento, o sea, ya cuando sientes, o sea, sientes algo, pero vas construyendo de decir, tócame por aquí, Ajá. tócame por acá. Y entonces te vuelves compatibles, ¿no? Bueno, eso creo yo. Que pueda haber de un inicio también una compatibilidad, maravilloso. Claro. Pero si no A puedes veces instruir, las cosas bien no de literal, de por acá me gusta, no sé qué, o sea, literal, o sea, con una mujer y ustedes me imagino con un hombre, o sea, yo a mí me ha tocado que a una mujer le prenden unas cosas y a otra para nada, o sea, es como, hasta como las tocas en su zona íntima. No, real, o sea, exacto, es llegas diferente con para tus cada- flex moves acá. según tú eres el sex ninja y es como a esa mujer no le motivó eso, ¿no? Entonces, creas una compatibilidad con esa persona con la que quieres crear una compatibilidad, creo yo. Era justo lo que iba a decir, porque la química no la vas a tener siempre Exacto. con todo mundo, pero la compatibilidad la puedes crear con alguien que dice, mira, este está moldeable. Este, si le echamos... Señor Don Plastilina. Y la química, pues igual y te va a tocar una o dos veces en tu vida. Sí. Ay, yo no sé qué pensar, la neta, no sé. Estamos hartos, Marta. No sé. Es que, pues sí, la No, neta, pero está bien, se la va. neta, en mi experiencia hubo por ahí un par de ocasiones que por más que se trató de construir, no jaló nada la compatibilidad. Ok. Bueno, no se logró. ¿Qué pasó? No se logró. De una vez igual no vuelvo a repetir, pero jamás en la vida. O sea, a ti ni aunque te dé que también, instructivo, güey. a ver. No, A ver. no. O sea, si no se habló, le echó ganas, pero, ok, no te gustó porque no te gustó la manera como lo hacía. Se dice, ¿no? O Y sea, tampoco química, ¿para qué sigues ahí? un poquito a la izquierda. Ah, claro. Navegación, ¿no? Entonces, que nos digan. GPS. Exacto. Así veces prende sí, Waze. güey. Jálate para acá, prende Waze. Pégale a la izquierda. 1, 2, 3, 4, and 7. Güey, me encanta. Gira a la derecha. A little 1, a 2, a 1, 2, 3, Gira a la derecha. Gire. or 7. 5, 7. No tan a la derecha. Pasando la rotonda. Dale vuelta, ¿no? Dale vuelta a la rotonda. Sigue a la derecha. 7, 7, 7, 7, 7, 7. Ok, está buenísimo esta pregunta. ¿Cómo afectan las experiencias pasadas la vida sexual en pareja? Pues yo creo que con una mente abierta, para bien. ¿No? Pues qué bueno que traes experiencia, ¿no? Qué bueno que traes experiencia Sí. y sabes más o menos cómo moverte sin GPS, ¿no? Por lo menos medio tienes una noción, ¿no? O sea, un guía roji al menos, así de, ¿será que a la izquierda, no? Ayuda, por lo menos, a darle, si lo ves con madurez y porque quieres satisfacer a tu pareja ya fuera de todo chiste, creo que jala y que conviene tener una experiencia y un bagaje sexual, porque eso te ayuda a tener una buena vida sexual con tu pareja. Pero hace unos minutos dijiste que
lo que a unas mujeres les gusta, con otras no jala para nada. Ajá, por eso digo guía roji. No tienes como el mapa perfecto que te lleve, ¿sí? Pero traer experiencia, por lo menos, creo yo, al menos en mi experiencia, no estás tan perdido. Yo Sí. creo que es, yo creo que Sí, es o sea, si no importante. es por acá, entonces igual y es por acá. Ajá, digo, aparte de preguntar y todo lo que estamos platicando, ¿no? Con la pareja con la que estés. Y creo que es importante que ya vengas medio entrenado, ¿no? O sea, para que más o menos sepas por dónde vas, ¿no? De acuerdo, pero ahora bien, ¿qué tanto les ha llegado a molestar el pasado sexual de sus parejas? A mí en el pasado mucho, ahora pues, nada. Pues es que creo que está como difícil juzgarlo porque entonces también, o sea, ¿tú qué onda? Tú no vienes Espejo. limpiecita, güey. Sí. ¿sabes? Exacto. Entonces, Ay, no, Paula, vete de mi casa. Por favor. perdón. O sea, Sí, siento claro. o sea, no puedes juzgar lo que tú también, ya hiciste, Sí. ¿no? Lo que haya hecho, o sea, creo que estaría como al contrario, muy dañado así de, ¿y te gustaba con ella? ¿A ti te ha llegado a molestar el pasado sexual de alguna pareja? Te pega y yo creo que, y ya es más por inseguridades, que si vuelas, sea mejor o que yo hago lo que puedo hacer. Si vas a estar conmigo, es lo que hay. Sí. Yo cuando tuve parejas que tenían un pasado sexual como que muy grande, sí me molestaba cañón, la neta. O sea, más allá de molestarme por haberlo hecho con 10,000 millones, eso a mí siempre me causó inseguridad en el sentido de, me vas a ser infiel. Ok. Era como no va a haber manera de saciar a esta bestia, ¿no? O sea, Sí. va a querer estar con otras mujeres sí o sí a huevo. Sí. Ok. Sí, porque creo que también, o sea, hablando de lo que decíamos hace rato, lo del constructo social y todo este rollo, que hay muchos hombres que la neta es que sí siento que juntan mujeres como si fueran trofeos. Sí, claro. Y entonces, mientras más larga la lista, más machito y más hombrecito soy, Va chingón eres. más chingón Sí. soy. Y entonces, esos hombres, hablando en particular de hombres, porque siento que las mujeres podemos llegar a ser así, pero no sexualmente, sino como de conquistas, ¿no? O sea, puedo conquistar al que sea. También tenemos eso, pero creo que no en una cuestión sexual. Los hombres sí. Y entonces se prueban constantemente a sí mismos cómo pueden, a ver, ¿cómo le puedo hacer con esta? Ah, se me hace que con esta tienes que andar, ¿no? O decirle eh, que la quieres. O ser más directo. Sí, entiendo. Ajá, con esta no hay bronca, esta hay que decirle por aquí, esta hay que decirle por allá. Y creo que Jugar el juego. ajá, y la neta creo que para nosotras es más fácil caer, o sea, riesgo de decir, va a ver, ¿quieres que las mujeres son estúpidas? No, por supuesto que no, pero hablo del constructo preciso que llevamos hablando un rato hablando. Para nosotros puede llegar a ser más fácil caer a través del verbito que nos echen. Sí, no en vano existen como todas estas frases, ¿no? Exactamente, exactamente. Y entonces hay hombres que se vuelven muy buenos con ese verbo y que es como, ok, esta no va por acá, pero sí va a ir por acá. Que ya Y sabe entonces se les convierte como en un deporte extremo y no pueden estar con una sola mujer porque entonces necesitan seguir juntando trofeos. Qué fuerte. Entonces, para mí, sí, un hombre con un historial sexual muy extenso es cero de fiar. Sí. Ok. Vale. La neta, sí. No, y la verdad es que también hay muchas mujeres así, muchos hombres así. Eso es un prejuicio estúpido mío, muy probablemente. No, pero estamos hablando de una percepción y es súper válida. Pero, O sea, ajá. es súper válida. Pero es como, sabemos que puede haber hombres que han estado con 1000 mujeres, pero es válida una percepción así, o sea, se vale. No me puedes hacer de ella, la verdad. La última y nos vamos. La última y nos vamos. Ok. ¿Crees que el sexo es una necesidad o solo un complemento en una relación? No, es una necesidad. Bueno, para mí. Para mí es un complemento. Para mí también. Necesidad, complemento. Necesidad hasta cierta edad. Está muy out there mi respuesta. ¿No? No, pero yo sé que yo voy a estar con Marta toda mi vida. Digo, a menos que la muerte nos separe o algo grave suceda. Y es como, los ovnis. también pudiera ser, por eso dije algo grave, pueden ser los ovnis, una abducción. Me convierto en marciano. Yo sé que yo voy a estar con Marta toda mi vida, o eso es lo que yo anhelo, eso es lo que yo quiero, y sé que en algún momento, pues ya no va a haber quizá deseo sexual, o yo ya no voy a poder, ¿no?
o ella ya no va a poder, por X, Y, Z, no nada más los órganos sexuales. Sí. O sea, por lo que sea, ¿no? Sí, por algún impedimento Ajá. físico Y ni te voy a dejar de amar, ni va a propio de la cambiar. vejez, ¿no? Exacto. Mm. Ni te voy a dejar de amar, ni va a cambiar mi sentimiento hacia ti, ni mi confianza, ni nada, ¿no? Entonces, todo va a tener que ver, evidentemente, con la etapa de la vida que estemos cruzando en ese momento, ¿no? Sí. Pero si los dos seguimos siendo seres sexuales y no, entonces ahí sí creo que está como raro, no mal, sino como, ahí sí es como, pues no es una necesidad, pero sí es algo que debería de estar presente. Chido, ¿no? Es algo que debe estar presente, porque sí creo que es una conexión súper importante en una pareja que se quiere y se ama y todo. Sí. Cuando sea físico, X, Y, Z, que ya no se pueda, entonces es por eso, nada más. Sí. Me ¿No? encantó tu respuesta. Sí, a mí también. Muy bien. Estrellita en la frente. Bueno, pues esto fue todo de Marta y Kenneth, el podcast, ¿no? Para mí uno de los episodios Más chidos. Sí. más allá de chidos, más hardcore. Sí, pues es que el sexo siempre todo lo complica. El sexo vende. El sexo vende, el sexo vende. Pero bueno, dejen en los comentarios ustedes qué onda, qué opinan del sexo, respondan las preguntas que quieran, díganos cosas bonitas, pero díganos algo. Aparte, ¿qué opinan del sexo? Asexual-23. A mí me caga. A mí me da igual. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Nos vemos pronto. No olviden suscribirse al canal. Bye.